continúa la sesión ya vespertina. Ahora tenemos el agrado de darles a la doctora María González Peña. Es Ureña. Y ella estudió aquí la maestría, el doctorado, está en Guadalajara. Pues bienvenida, Luz. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, le agradezco al doctor Francisco Javier Solís y a la doctora Silvia la invitación. Para mí siempre venir a Guanajuato es un gran gusto. Y como decía Saúl, el honor de estar aquí en el auditorio José Ángel Canavati. José Ángel Canavati fue mi profesor de análisis, imagínense. Yo soy de la primera generación de la maestría, pero para mí siempre entrar al CIMAD es una enorme emoción, como el primer día que vine a hacer examen. Y bueno, aquí estoy, estudié matemáticas básicas en la maestría y luego me fui a dar clases en ingeniería y resulta que la pregunta de todos los alumnos era, ¿y para qué me va a servir? Y así lo escuché como durante 15 años. Y pues yo le decía, bueno, para desarrollar tu pensamiento lógico, y creo que no les interesaba eso. Entonces me dije a mí misma, tengo que hacer como un cambio de ruta, y entonces me vine a hacer el doctorado en matemáticas aplicadas. Entonces cambié de bando, en el buen sentido de la palabra, de básicas a aplicadas, pero estoy muy feliz por ello. Bueno, la primera parte de la presentación la realicé en la tesis de doctorado aquí, bajo la supervisión y dirección del doctor Francisco Javier Solís. Y la última parte de la presentación se refiere a los últimos 3 trabajos que tenemos el doctor Solís y el último trabajo sobre el sistema inmune también con la doctora Silvia. Y bueno, es un honor estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Uno siempre se pone a pensar en los virus y en las bacterias, ¿no? Dice uno, ¿cómo hacerle para disminuir tanto dolor, sobre todo los virus que matan, ¿no? O las bacterias que causan tanto problema. Bueno, vamos a platicarles un poquito acerca de los modelos que hemos estado desarrollando. Vamos a empezar proponiendo un modelo de evolución de células infectadas por el virus de papiloma humano en etapas discretas, las cuales se refieren a las etapas de infección del virus en las células basales del cuello uterino. Este modelo lo vamos a estudiar tanto lineal como no lineal y tenemos algunos resultados al respecto. Posteriormente vamos a proponer un modelo continuo de infección de la evolución de estas células, el cual es una ecuación diferencial parcial de advección, difusión, reacción, la cual pues, nos interesa aproximar las soluciones de esta ecuación diferencial o de esta familia de ecuaciones diferenciales parciales. Para ello vamos a presentar un historial de esquemas numéricos. Digo historial porque fue como lo fuimos realizando desde el esquema 1, que pues tenía algunos problemas de convergencia, etcétera, y como que fue el primer encuentro, ¿no? Y hasta el esquema 4, que nos permitió hacer cambios de condiciones iniciales, de constantes, y que es un esquema el cual probamos en la consistencia dinámica y todas las cosas importantes de un método numérico. Luego en esto no voy a ahondar mucho, pero a manera de motivación vamos a dar algunos modelos de interacción del sistema inmune y el virus del papiloma humano. El sistema inmune, pues es un grupo de órganos, tejidos, muy complejo. Y el virus del papiloma humano, bueno, las células infectadas también. Ambos tienen mecanismos muy poderosos para tener éxito. Imagínense un partido de las Chivas contra León, ¿no? O sea, los dos tienen mucho para ganar y todo para perder. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de los modelos del sistema inmune y el virus del papiloma humano, así como las aproximaciones discretas de tales sistemas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a comprender un poco de este virus, ¿no? ¿Qué son el virus del papiloma humano? Bueno, esos virus son muy pequeños, tienen 55 nanómetros de diámetro, con cápsid y cosaédrica.
que codifican dos proteínas, L1 y L2. Y la infección ocurre en las células basales del cuello uterino. Y la infección de este virus es muy silenciosa. La persona puede tener este virus y pasar años sin no darse cuenta de ello. No causa signos ni síntomas hasta que ya la enfermedad está en etapa avanzada. Bueno, parte de la justificación del problema también es que según la Organización Mundial de la Salud, imagínense, más de 430,000 casos nuevos por año que están infectados. Y más de la mitad mueren el mismo año de su diagnóstico. ¿Por qué? Porque se diagnostica muy tarde y ya no hay nada que hacer. Nosotros queremos estudiar la evolución de las células infectadas por el virus antes de que se conviertan en cancerígenas. Es decir, vamos a estudiar la interacción de estas células y las etapas en las que cuál se está desarrollando, pero como manera de detección. Bueno, tenemos de nuevo el esquema aquí. Empezamos con el modelo 1 en etapas discretas. Este es un jardín matemático. Aquí está el modelo lineal que les mencionaba, el no lineal. 4 esquemas para la aproximación de nuestro modelo continuo. Y finalmente, 2 modelos. Uno muy sencillo que nos da idea general del sistema inmune y su interacción con las células infectadas. Y un modelo 2 que ya tiene más características y más variables, en la cual pues podemos obtener mayor información trascendente de lo que hace este virus. Bueno, como les mencionaba, la detección temprana del cáncer del cuello uterino, desafortunadamente ahorita solamente se basa en pruebas experimentales. Por ejemplo, el Papa Nicolau, un examen citológico o el colposcópico, que es como que el más exacto, ¿no? Esos 3 exámenes son los que actualmente se están usando, pero desafortunadamente algunos sí dan falsos negativos, sobre todo el Papa Nicolau. Ahí es la importancia de tener otras maneras de detección y no solo ese examen, sino pues conjuntar con otros exámenes. Y este trabajo es a manera de motivación, poder hacer, por ejemplo, un software para poder contar el número de células. Porque desafortunadamente llegan las personas a hacer el examen y ya, no tiene. Bueno, se van, pero ya no vuelven. Y a lo mejor en el siguiente año lo va a adquirir. Entonces, si saben exactamente qué etapa están, o al menos en forma aproximada, pues claro que irían a hacerse el examen, ¿verdad? Al menos una vez al año. Bueno, entre los objetivos principales de nuestro trabajo va a ser proponer modelos para la interacción de células infectadas por el virus del papiloma humano. Esos modelos, pues empezamos con un modelo en etapas discretas y luego hacemos un modelo continuo. Queremos entender las soluciones de ambos modelos, ¿no? Entonces resolvemos el modelo lineal asociado a las etapas discretas y el no lineal, y el modelo continuo lo aproximamos mediante métodos no estándar de diferencias finitas, los cuales, pues como su nombre lo dice, son no estándar, pues uno tiene mucha libertad, pero a la vez no, ya que pues tenemos que cuidar mucho que el método converja, que si le cambio las condiciones iniciales no se vaya a disparar, no vaya a suceder algo que no queramos, ¿sí? Entonces, sí estamos muy cuidadosos de los métodos y de los esquemas que estamos haciendo. En algunos, pues son subesquemas exactos, los cuales pues son muy buenos para aproximar. Y en algunos otros casos, pues no es posible tener esquemas exactos, ¿no? Entonces, pues son esquemas aproximados, perdón. ¿Qué más? Bueno, vamos a también analizar el comportamiento de la evolución de las lesiones de acuerdo a los resultados obtenidos. No tenemos datos reales, pero esos datos están de acuerdo a características, por ejemplo, positividad, consistencia dinámica, etcétera. Entonces, tampoco son datos arbitrarios, ¿verdad? Finalmente, los modelos que les vamos a presentar del sistema inmune son muy interesantes porque a nosotros nos interesa saber cómo y bajo qué circunstancias el sistema inmune termina con la enfermedad.
porque suelen decir los doctores, mira, puede ser que salga infección por virus de papiloma humano, pero solo el sistema inmune lo puede matar. ¿No? ¿Qué condiciones o cuál es la realidad? O sea, ¿en qué época, en qué etapa, perdón?
Bueno, pero también uno quisiera pues mejorar la aproximación y en el camino pues tuvimos que hacer análisis de la asistencia y unicidad del modelo, ¿verdad? Y queremos mejorar la aproximación aún más, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para aproximar esto aún más? Bueno, queremos usar el modelo, el primero que usamos, ¿sí? No hacer el cambio de variable. Y eso fue lo que hicimos en el esquema 4. ¿Qué de lo bueno podemos tomar de los demás? Podemos tomar los esquemas exactos, podemos tomar el hecho de aproximar los términos no lineales mediante, no localmente, es decir, que no solo dependan de un punto, sino de 2, 3 puntos, ¿no? Entonces, eso fue fundamental para el último esquema, que es el que nos dio bastantes resultados, y aquí ya pudimos hacer cambios de lo que quisiéramos, ¿no? Condiciones iniciales, coeficientes, de acuerdo a lo que queríamos obtener. Entonces, aquí tenemos dos subecuaciones de nuevo de nuestro modelo, del primero, del que hicimos el cambio de variable. De nuevo hacemos la aproximación discreta de eta de alfa m de k mediante eta de mk. Nuestras variables discretas son las mismas y obtenemos los esquemas para esas dos subecuaciones y ahora vamos a aproximar el término cuadrático y el cúbico mediante promedios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso fue algo bueno que pudimos rescatar del esquema anterior. Aquí ya no usamos la ecuación de Duffy porque pues ya no es una subecuación, ya el otro modelo tenía el término lineal y cúbico, pero este tiene cuadrático y cúbico. Este es el esquema que nos queda. Estos son los términos problemáticos que aproximamos ahora con promedios. Estos ya los teníamos, básicamente son esquemas, este es no estándar y estos dos son exactos, ¿no? ¿Cómo se ve el esquema explícito? Bueno, está dado por esta expresión y aproximando las soluciones, fíjense lo que tenemos. En este caso, ya podemos jugar con las condiciones iniciales, con la constante W, que es la velocidad de transición de las células infectadas en la etapa alfa, etc. Aquí lo que pusimos, bueno, fue una condición inicial pequeña, que nos diera a entender que había una displasia leve, ¿verdad? Como si fueran las primeras etapas. Observamos un comportamiento particular aquí, las células infectadas disminuyen antes de alfa, pero para etapas avanzadas de alfa crecen y llegan a su máximo, ¿no? Esta gráfica es para cuando casi no hay infección, o sea, es la condición inicial muy pequeña. En esta otra, el comportamiento muy similar al anterior, pero, bueno, aquí es displasia moderada, ¿no? O sea, aquí la condición inicial está en 0.6. Y, bueno, básicamente como el comportamiento es similar, nada más que después de alfa ya empieza a crecer, ¿no? Y en donde sí se observa un poco más diferencia es en la displasia severa, que básicamente empieza con una condición inicial pues grande en comparación a las anteriores, y observamos que ya después del 50% o de la etapa media, crece las células infectadas hasta llegar a un máximo. ¿Qué constantes usamos aquí? Bueno, fíjense que las constantes son muy pequeñas, son del orden de 10 a la menos 3. Pero si poníamos constantes más grandes, no pasaba nada, ¿no? O sea, este método numérico o este esquema nos permite hacer más cosas con la información que queremos. Entonces, ¿qué observamos aquí? Bueno, el comportamiento de las células, ¿no? Y ahora sí las vemos por dónde van y hacia dónde y en qué etapa están. Lo que en los primeros modelos no se observaba, ¿no? O sea, serían curvas iguales, casi era la misma. Y aquí dije, bueno, ya que estamos jugando, pues vamos a cambiar la constante de transición o de la constante W y observamos
aquí le puse evolución muy lenta a las lesiones porque elegí la constante como 0.002. Y fíjense que hasta 600 el tiempo lo pudimos observar y se observan claramente las curvas solución. El comportamiento es muy, muy similar en todos, ¿no? Pero aquí lo relevante es que el tiempo, podemos tener información para tiempos muy grandes y que podemos jugar con las constantes, ¿no? Lo cual, si esto se pudiera llevar a cabo con ayuda de médicos, etcétera, pues eso sería muy relevante porque vamos a tener datos diferentes y con este modelo podemos obtener información, ¿no? Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito del sistema inmune, pero no sé si antes tienen alguna pregunta. Pura curiosidad. Sí. Biológicamente, ¿por qué baja, sube y después vuelve a bajar? No son los infectados, por ejemplo. Estamos graficando etapas contra número de células. Entonces, como que termina una etapa y luego ya se pasa a la siguiente, entonces tiene que bajar, decrece y se pasa a la siguiente, ¿no? O sea, el número total de células va aumentando. Ajá, exacto. ¿Sí? ¿Dígame? Empezaste con un modelo más grandote, ¿no? Y luego hiciste cambio de variables para reducirlo y tener... No, es el mismo, pero en el lugar, el primer modelo tenía término cuadrático y cúbico no lineal, y luego del cambio de variable hicimos uno con término lineal y cúbico, pero el modelo es igualito. Los dos tienen su término, su término adjetivo. Bueno, el cambio de variable básicamente era para obtener una subecuación especial, que es la ecuación de Dufil, y para lograr algo con los términos no lineales, porque eran los que estaban causando problemas. Pero al final pues regresamos al modelo original, ¿no? Y de hecho ese modelo fue el que se probó existencia, unicidad, estabilidad, todo con el modelo original. Y probaste convergencia, pero usaste varios métodos, ¿verdad? Se está probando la convergencia en todos los esquemas, y consistencia dinámica en todos los esquemas, y positividad en todos los esquemas. Y, o sea, en todos los esquemas estuvo muy bien. En el primero fue donde hubo más problemas de convergencia. En todos los demás todo estaba demostrado. En el primero que no nos dio mucha información al respecto. ¿Sí? Nada más, pues, curiosidad acerca de si es muy difícil conseguir datos reales para tratar de... Fíjate que yo ahí ahí desde Monterrey, en su casa, hay médicos, ¿no? Y yo me acercaba a ellos y le digo, oye, como que primero les platico casi todo, ¿no? Y ya después les dices, ¿cómo ves que me podrías dar unos datos para poderlos poner en mi modelo, etcétera? Y ya no, ya como que ya dice que es información confidencial, que necesitaría un permiso, entonces yo creo que todavía es muy difícil, ¿verdad? O sea, yo estaba viendo los otros expositores que sí tenían datos y todo, como Pablo, y pues, también usted nos dio datos reales, ¿verdad? ¿No? Semi-real. Sí, semi-real. Sí, no sé por qué, ¿no? O sea, debiera haber más apertura, ¿no? Y luego también yo les platico a los médicos, bueno, y como que no hay hay un límite, ¿no? Y como que no estamos traspasando ese límite. Entonces, a mí me encantaría que me entendieran ellos, y ellos yo creo que les encantaría entenderme a mí. O sea, no nos entendemos, bueno, con los doctores que he platicado, ¿no? Que no son muchos, son 2, pero son doctores así de años, esos como que muy tradicionalistas. ¿Sí, dígame? Me quedó claro eso de por qué ¿qué representa eso? Sí, es que hace cuenta que estamos, estas son las etapas, hay, en este caso, bueno, cada etapa, ¿no? Y entonces es el número de células. En etapas avanzadas estamos cerca del 1, y en etapas iniciales estamos cerca del 0. Entonces, lo que está sucediendo, supón, por ejemplo, T igual a 300, ¿no? Que es una amarillita, una de estas. Entonces, en el tiempo 300, al inicio, en etapas tempranas, disminuyen el número de células infectadas. Y luego, a partir de una etapa media, crece. Esta batalla, de momento, no se entiende muy bien,
pero cuando vemos el trabajo que hace el sistema inmune aquí, es que en esta gráfica observamos que baja el número de células infectadas en etapa temprana, entonces ahí pueden disminuir, el mismo sistema inmune las puede matar, pero en etapas avanzadas ya no podemos hacer nada, o sea, aquí ya crecen siempre, en todas las gráficas crecen, ¿no? Pero entonces, ¿por qué después vuelve a disminuir? Así agarra el máximo y luego vuelve a disminuir. Sí, bueno, esa de momento no. Esa interpretación no, biológicamente no sé. Disculpe, Sí, entonces aquí en la parte inicial es cuando entra, por ejemplo, el virus y se manifiesta en las células, empieza a infectar las otras células, entonces el sistema inmunológico lo ataca y ya es cuando baja el número de células infectadas, pero en una etapa, ¿en qué etapa? Porque empieza de nuevo a infectar, pues ¿cómo dice el sistema inmunológico? Pues ya no te ataco y de nuevo empieza a subir, ¿o por qué pasa eso? Bueno, es que aquí básicamente no está el sistema inmunológico presente, o sea, matemáticamente. Esos son los modelos que hicimos después. Pero aquí es básicamente el comportamiento de las células infectadas, es todo lo que estamos observando aquí. Entonces estamos observando que las células infectadas disminuyen y luego crecen, y como esta parte pues vuelven a disminuir en etapas avanzadas de infección. ¿Verdad? Porque se adaptan al medio, ¿no? Porque tienen lo que invaden las mejores. Acostumbrarse. Ajá. Quedamos que los distintos colores son distintos tiempos. Así es, si empezamos con el tiempo cero, el morado, el 100, el 200. ¿Cuál es la unidad? Bueno, está normalizado, pero queremos que el tiempo esté, alfa está normalizada de 0 a 1, y el tiempo está en meses. Entonces el primer modelo fue para 250, no, el primero que no nos dio mucha idea fue el de 30, ¿no? El tiempo igual a 30. Luego el de 250 y estos son los de 600. Estamos midiendo el tiempo en meses. Pero 600 meses es un proceso muy largo, ¿no? Sí, sí. De hecho hay gente que tiene el virus por 15 años, 20, y hasta el 20 años se le manifiesta el cáncer invasivo. O sea, es larguísimo. Del momento en que se infecta hasta que se convierte en cáncer invasivo, es largo, muy largo. Bueno, depende de la persona y depende del sistema inmunológico. Entonces, eso es lo interesante, que no en todas las personas es igual. Pero 600 son como 50 años, ¿no? O sea, es más del tiempo real que... No, en el de 200, bueno, uno de aquí puede considerar el tiempo como uno se le da conveniente. En el de 250 eran meses, aquí pues podríamos poner, no sé, semanas a lo mejor, ¿no? Ya, entonces es teórico, realmente no estás pensando la unidad ahorita. No, porque, bueno, son modelos que lo que queremos es para tiempos grandes. Ahorita el tiempo, pues no está establecido exactamente si es semana, día, meses, años. Pero lo que sí es un hecho es que tarda muchísimo, o sea, lentamente llega a la etapa invasiva. Y eso es lo que no queremos, porque en la etapa invasiva, pues ya no se puede hacer nada. ¿Consideras aquí la parte trasciente? Digo, si al final la infección, digo, más bien si al inicio la infección está como latente nada más, Ajá. y las células están infectadas pero no están infectando más, ¿no? O sea, están infectadas pero no hacen nada. No hacen daño, pues. O sea, es que es una etapa en la cual hay células infectadas, pero se están infectando cada vez más. O sea, no se queda ahí. Están infectando, sí, pero no hay síntomas. No, exacto. O sea, el virus sigue creciendo, pero no hay síntomas. O sea, en lo que está en medicina es la etapa 1, que es la tercera parte del cuello uterino. Y luego 2/3 partes. Y le llaman cáncer invasivo cuando ya es todo el cuello uterino infectado. Entonces, se siguen infectando las células. O sea, siguen creciendo, pues. O sea, siguen creciendo hasta que todo el cuello uterino, y es cuando salen los efectos o los síntomas. En el camino no hay síntomas. ¿Las gráficas son del virus o de las células infectadas? No, son las células infectadas. No, el virus no. Células infectadas por el virus. Y estamos considerando cada etapas. El ciclo del virus, ¿cómo es? ¿Cuál es? Bueno, estamos considerando básicamente que tiene K etapas, nada más. O sea que no estamos considerando el virus en sí, sino las células infectadas por el virus. Imagínate como las etapas del ciclo celular, ¿no? Que etapa 1, 2 y cada una
aunque esto es más complejo, ¿no? El ciclo celular, porque luego cada una tiene sus diferentes etapas. Aquí lo único que estamos considerando como hipótesis es que hay cada etapas de infección y estamos contando células. Pero células infectadas. el virus sí ocasiona lisis celular para poder infectar las otras células o se queda dentro de la célula, así como el SIDA, por ejemplo, que nos no. está expresando. No, ese Sí no. ocasiona lisis. No es como el SIDA, ¿no? Bueno, este crece. ¿Qué es la lisis? Disculpe. Lisis es cuando es el rompimiento de la membrana para poder que salen los virus y ya empiezan a... Ese es en el momento que se convierte en cáncer invasivo y es cuando puede irse a otros órganos, etcétera. No, mientras es... No, ella hace referencia solamente al virus como tal. Lo que Ah. hace el virus es que llega, entra a la célula, dentro de la célula se comienza a replicar, Ajá. y una vez que se replica, se ensambla y sale. Entonces, al momento de salir, rompe la célula y va y busca otra célula y otra. Eso sí, porque tiene que rellenar todo el cuello uterino. Sí, es que por lo Sí, que claro. yo pienso con la gráfica Entonces, sí, es que no sabía esa palabra, disculpa. es que Sí, es quizá verdad. el virus está en la parte que está hacia abajo, podría estar dentro de la célula que todavía no ocasiona una lisis membranal, ¿me explico? Ajá. Entonces ya empieza a subir cuando ocasiona la lisis membranal y ya empieza a infectar a las células vecinas. Eso Sí, eso sí, sí crece. Sí, es que así es. Sí. De que se tarda eso. Sí, gracias. Es que estos conceptos biológicos, sí, no los consideramos. Es que, por ejemplo, la presión de estos una cosa cíclica. ajá, es que así son los ciclos. Sí, de los virus, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Ya aprendí algo nuevo. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Perdón por la insistencia, pero bueno, en el TEC de Monterrey, por la naturaleza de iniciativa privada, se entiende que los hospitales de Los Ángeles o de Muguerza, los clientes, en este caso las mujeres, sean privadas y obviamente respeten, exijan privacidad. Mi punto es, ¿no has intentado analizar bases de datos de entidades públicas o inclusive de otro país? ¿Tiene datos? El punto es de que, me imagino que este comportamiento se puede segregar. La edad de la mujer, el tipo de vida, Sí, claro, estrato social. Eso aumenta la infección. Entonces, mi punto es, en tu opinión, ¿se podrían establecer como curvas de nivel en función de esa segregación? Yo creo que sí, ya tomando en cuenta más variables o ya situaciones, por ejemplo, de pobreza o de cuántas parejas Exacto, entonces eso le pegaría tanto al comportamiento de tu evolución, o tú esperarías que le pegara, y menciono literalmente lo que dijiste, a jugar con las constantes. Ajá. Yo creo que sí podríamos, o sea, de acuerdo a, ahora sí que las condiciones iniciales que tengamos, va a ser el comportamiento de las aproximaciones. Y lo que dice, hay muchos datos de epidemiología, desafortunadamente, cuántos se mueren en el país, cuántos o sea, no hay datos así de, bueno, a mí no me ha tocado, no sé si alguien sabe de algo, que pueda uno retomar datos sobre todo citológicos y luego poderlos interpretar para ver cuántas células, o sea, cosas más precisas. No hay al respecto. Porque cuando van las personas a hacer el examen de Papá Nicolau, nada más hay 3 niveles, ¿no? Y es como que muy vago, ¿no? O sea, no está muy preciso el estudio. Y en el examen citológico sí lo ve uno las células ahí, pero tampoco, o sea, todas las pruebas que hay ahorita, para mí, en mi particular punto de vista, le falta que las ven como que más detalladas o que una persona en relación a otra no se ven, no positivo, negativo, o sea, así son las células. Gracias. Entonces no existe un diagnóstico para el VPH. Es citológico, colposcópico y Papá Nicolau. No. Okay, gracias. Y a veces se juntan dos, de acuerdo a la persona, si las probabilidades de... Si a lo mejor Papá Nicolau salió muy mal, entonces hace el colposcópico. Pero a la mayoría nada más se le hace uno y no el otro. Entonces yo digo que se deberían de hacer los 3. Para tener más, o sea, como que más validez, ¿no? Una pregunta. Entiendo que no tienes, o sea, las bases de datos no están abiertas y falta mucha información. Pero a la hora de jugar con los parámetros que tú estás dando, ¿qué se toma en consideración para crear estos parámetros? Bueno, todo es matemáticamente. O sea, condiciones de positividad, de consistencia dinámica, etcétera. Todos los parámetros se están escogiendo matemáticamente. Entonces,
por falta de datos no se tienen como estos parámetros que simbolicen algo biológico. Hay parámetros en cuanto, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar del sistema inmune, que ya están establecidos, ¿no? Que son ciertas tasas de reclutamiento, tasas de eliminación de unas células por otras. Pero en esta del virus del papiloma humano, este es muy, o sea, está en pañales, o sea, este es el primer modelo que tenemos, o sea, no hay nada al respecto. Entonces eso es bueno y malo. Bueno, porque uno puede hacer mucho, pero malo porque no hay nada. Entonces ese es el problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Era relacionado, entonces, como que no hay como información de referencia para probar el modelo. O sea, nada de detección a tiempo. O sea, los artículos que hay es de epidemiología, de vacunas, de cosas así. Parecido a esto, cero. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito del sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmune es el que nos defiende pues, de virus, bacterias. Es un sistema muy complejo, está dividido por órganos, tejidos, los cuales tienen mecanismos muy potentes para tener éxito, ¿no? Este sistema podemos dividirlo en dos, en el sistema innato y en el sistema adaptativo. El sistema innato es como el primero que va a actuar, ¿no? Y es el que le avisa al sistema adaptativo. El sistema innato, todos los vertebrados lo tenemos. Y ese no tiene memoria, ¿no? Es como que el primero que me imagino como si fuera, como que da el zarpazo, ¿no? Es el que defiende la primera. Y el adaptativo pues es más complejo, tiene memoria, está dividido en células T y en células B, y cada una de estas células tienen funciones muy particulares, ¿no? Las células B son las que crean anticuerpos y, bueno, las células T crean mecanismos de defensa ya más sofisticados, ¿no? O sea, el sistema inmune adaptativo ya es como más complejo. Pero sin el sistema innato, el otro no podría funcionar, porque el sistema innato es como el policía, ¿no? El que le avisa, oye, sé que anda algo mal, etc. Entonces, a nosotros nos interesa bajo qué circunstancias matemáticas, o sea, qué variables tenemos que cambiar para que el sistema inmune acabe con la enfermedad. O sea, es un hecho, no sé si se enteraron de una investigadora de la UNAM, que mediante ciertos experimentos que hizo, terminó con el virus de una muestra, creo que como de 20 personas allá. Entonces, sí se puede terminar con la infección. No es como otros virus o bacterias que son eternamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el SIDA, ese que yo sepa, ese no lo puedes matar. El virus del VIH. Bueno, vamos a empezar con un modelo sencillito. Este modelo, tenemos la primera ecuación, que es la que se refiere al número de células infectadas. Tenemos interacciones, sistema inmune con células infectadas, y esta ecuación nos da el número de células de defensa o efectoras. Aquí no nos estamos metiendo tanto en células T, células B, células asesinas, las famosas células NK, sino en general el sistema inmune. Vamos a definir nuestras variables. La ETA, vean, es la misma que tenemos en los modelos anteriores. La nueva función es IDT, que denota la densidad de células de defensa en el tiempo T. Esta interacción en términos de A7 y de la integral de 0 a 1 de eta es la producción de linfocitos T, que básicamente son las células de defensa más las que tienen como que su mayoría en el sistema inmune. Este término nos da la destrucción de células infectadas por el virus del papiloma humano. Aquí, ¿qué debe suceder? O se inactivan las células de defensa o se mueren las células infectadas. Entonces, cualquiera de las dos cosas puede suceder. El AC es la tasa de eliminación de células infectadas por el virus por las células de defensa. La constante A7 es la tasa de producción de células de defensa. La constante A8 es la tasa de mortalidad de células de defensa. Síganme. Claro,
es que la función eta depende de la etapa y del tiempo. Y las células inmunes solo dependen del tiempo. Entonces, por tener valor medio, tú puedes aproximar la integral para cuestiones de la discretización y puedes tener un modelo acorde. ¿Sí de nada? Bueno, aquí tenemos algunas características que aumentamos para el modelo 2, porque el modelo 1 simplemente veía las interacciones de una célula con otra, de unas células, perdón, con las otras. En este caso tenemos estos dos términos, que sí los veíamos en el otro modelo, pero ese es el término novedoso, que es la tasa de reclutamiento de las células efectoras. ¿Esto qué significa? Entre más células infectadas haya, pues va a provocar más células inmunes. O sea, va a ser como una estira y afloja, ¿no? Entonces, de eso depende este término. Y estos dos pues son los mismos, ya sea que le gane la batalla las células inmunes a las infectadas y que acabe con ellas, o las células infectadas inactiven las células inmunes y ganen la batalla. ¿Perdón, alguna pregunta? ¿No? Entonces el nuevo modelo nos queda así. Este es el término que aumentamos, ¿verdad? Los demás son básicamente los mismos. Y tenemos el C7, denota la tasa constante de células inmunes. ¿Y cuál otro aumentamos aquí? La tasa de umbral inmune. O sea, hay un límite ahí que no puede pasar. Con el último esquema el esquema 4, el que pusimos no localmente los términos no lineales, con esa misma metodología podemos nosotros conseguir este esquema para el sistema, que resulta tanto del modelo 1 como del modelo 2. Esto era lo que le mencionaba, de que la integral de 0 a 1 se aproxima con el término discreto, está bien importa sin ningún problema. Tenemos el esquema numérico referente al sistema 1 y el sistema 2. Estos son muy parecidos, es una metodología la misma. Y me voy a los resultados de... Aquí ya está el sistema inmune, o sea, en los otros resultados solo era el número de células infectadas y no estábamos tomando para nada el sistema inmune. Me refiero a que era una ecuación, simplemente una ecuación diferencial parcial. Aquí es un sistema y por lo tanto sí estamos considerando el sistema inmune. Estos resultados los arroja el primer modelo, el sencillito, donde nada más están las interacciones entre ambas diferentes tipos de células. Entonces aquí, en la primera gráfica observamos, estamos considerando bajo sistema inmune y alto grado de células infectadas. Tanto esta gráfica como la que sigue son muy parecidas a las que teníamos en las aproximaciones de la pura ecuación diferencial parcial. Pero en la tercera, fíjense que ya es un cambio muy, muy radical, porque se observa aquí como el sistema inmune es alto y el grado de bajo células infectadas, el sistema inmune está terminando con las células infectadas. O sea, esta es la característica novedosa, ¿no? O sea, en las otras simulaciones no veíamos eso. Bueno, este es con el modelo 2 y de nuevo vemos eso de que el sistema inmune termina con las células infectadas. En este caso tenemos bajo sistema inmune y alto grado de células infectadas. Y en este caso tenemos baja tasa de producción de células de defensa y bajo grado de células infectadas. Y ya el sistema inmune está terminando con las células infectadas. De tal manera que, pues termina con las células infectadas. Pero ¿qué tuvimos que hacer para que llegara a eso, no? O sea, ¿qué variables están en juego? Bueno, claramente, la velocidad de crecimiento de células de defensa, esa debe ser alta. Y la velocidad de células infectadas, pues debe ser baja. También las condiciones iniciales, es decir, aquí pudimos cambiar como 5 variables para lograr que las células efectoras o de defensa terminaran con las células infectadas.
Lo cual a mí se hace muy interesante porque si matemáticamente lo podemos observar, o sea, biológicamente, pues ya lo sabíamos, ¿no? O sea, el sistema inmune es algo muy poderoso ante las enfermedades. Ahora, aquí lo interesante sería qué relación tiene, por ejemplo, la biología con los datos matemáticos. Matemáticamente ya está demostrado, sí termina con la infección bajo ciertas características. Pero biológicamente, ¿qué debe suceder para que el sistema inmune termine con la infección? A lo mejor lo que decía usted, de que ya tener en cuenta la alimentación, el grado de pobreza, o sea, ya variables más específicas, ¿verdad? Y claro, pues cada persona es diferente, pero al menos tener una base donde, bueno, junto con los médicos, claro, poder determinar si una persona tiene, imagínense, está en la etapa 2 o 3, que eso sí se puede ver médicamente, cómo hacerle para que no llegue a la etapa invasiva, ¿no? Yo creo que eso es muy fundamental, porque pues se puede evitar una muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, si las matemáticas evitan que se muera alguien, yo creo que es algo maravilloso. Y bueno, las conclusiones aquí, pues hemos presentado algunos modelos confiables, matemáticamente claro, porque todos los requisitos los demostramos, y a eso me estoy refiriéndome con confiable, ¿no? No están aplicados a procesos biológicos ni tienen datos reales, pero matemáticamente cumple con todas las condiciones necesarias. Estos modelos son una primera aproximación en esta área que se refiere a la evolución de células infectadas con VPH, algo que les mencionaba que es totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, es solo un primer paso para proporcionar información y necesitamos hacer más investigación al respecto, y no nada más de esto, sino del cáncer, ¿no? Porque pues cada día está, no sé si ustedes, pero yo, desafortunadamente, antes nadie hablaba de cáncer, ¿no? Y ahora no, que a tal persona o cual, lo cual es muy alarmante, ¿no? O sea, están en nuestro entorno, yo digo que debemos de hacer algo. Y finalmente, bueno, más investigación es necesaria para continuar en esta área. Y bueno, eso es como un primer intento, crear modelos. Y esos modelos, pues aproximarlos con métodos eficientes que nos den información de estas células, ¿no? Y podría ser la base para construir un software específico que ayude a los médicos a la detección oportuna del cáncer cerebral. Estas son algunas referencias. Estos son los trabajos que hemos hecho el doctor Solís aquí presente yo. Y el último, pues también la doctora Silvia en el sistema inmune trabajamos los tres. Y bueno, esas son las referencias. Algunos los pueden bajar gratis, algunos no. Pero bueno, al menos para mí, después de que fui matemática pura y ahorita soy aplicada, una de las cosas más bonitas para mí de ser matemática aplicada es que se hace algo, o sea, no nada más que los teoremas se queden ahí guardados, ¿no? Que estén ahí en la biblioteca. Esto es muy padre, no digo que no, pero si los teoremas sirven para mejorar lo que sea, para mejorar tu entorno, para mejorar una enfermedad, para controlar algo, o sea, creo que eso es lo máximo, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. Disculpen, hablo muy rápido y a veces no se me entiende.